Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues personas físicas es el tema que nos trae el día de hoy. Y antes de que empecemos, ya anda por ahí el profe para que se manifieste. Les quiero presumir un regalo que nos mandó el armario oaxaqueño, que es uno de los emprendedores que hemos entrevistado. Este es un tiliche, miren, está muy padre, un tiliche y nos regaló una guayabera que, este, por cierto, el maestro por ahí, hola, ¿qué tal? Angélica, ¿cómo estás? A ver, profe, manifiéstate. Por cierto, mire, les voy a dar un chisme. El profe tiene acciones en el armario oaxaqueño porque es el esposo de la contadora Yasmín, la que nos mandó este regalo. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, contador Berrones. Pues nuevamente es un gusto saludarlos por acá y sí, por ahí desde tierras oaxaqueñas. Ahorita igual ando así con playerita porque sí está intenso el calor, pero pues aquí estamos ya para compartir y como lo comenta por ahí, se tiene un negocito ahí por parte de mi esposa que aquí el contador pues la ha entrevistado con respecto a venta de ese tipo de ropa, ¿no? Artesanías, ropa típica, ¿no? Que es como la que está portando el día de hoy el contador Berrones. Y este, ¿verdad? El llaverito Antiliche. bonito, el tiliche está precioso, está. Mira, lo voy a usar con mis llaves. Profe, pues adelante, te dejo con tu público y vamos a darle, que es mole de olla. Claro, pues gracias, contador, y pues bienvenidos a todos. Ya saben, cualquier duda que vaya surgiendo en el desarrollo de esta plática, pues es una plática que vamos a tener con respecto a la Declaración Anual de Personas Físicas. El viernes pasado estuvimos hablando, platicando de la Declaración Anual de Personas Morales. Por ahí tuvimos bastantes participaciones. Espero que el día de hoy no sea la excepción y cualquier duda, comentario, aportación que vaya surgiendo, pues con todo gusto, ¿no? Pueden ponerlo en el chat ahí, activar su micrófono, etcétera, ¿no? Pues vamos a empezar con este tema de la Declaración Anual de las Personas Físicas, si bien es un tema bastante amplio, porque tenemos distintos regímenes por ahí. Si nosotros nos vamos ahora al título cuarto, que es el que nos va a tocar hablar el día de hoy, en ese título cuarto nosotros encontramos el capítulo primero, el capítulo segundo, que es régimen general, el capítulo tercero, y así hasta el capítulo noveno. ¿Ok? Noveno es de declaración anual, onceavo. Hasta el capítulo noveno es que nos involucra los regímenes o los ingresos que pudiera obtener alguna persona física. Por ahí del artículo 150 en adelante, nosotros vamos a encontrar el tema de la declaración anual. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que la declaración anual es una obligación para personas físicas, en este caso, del que vamos a hablar. Sin embargo, va a haber ciertas excepciones en cuales no voy a estar obligado a presentar una declaración anual, como en algunos supuestos en el tema de asalariados, como en algunos supuestos en tema de ingresos que pagan algún impuesto definitivo. ¿Por qué? Porque de entrada, recordemos que el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde todavía estamos hablando de disposiciones generales tanto para personas morales como para personas físicas, en ese título primero. Ahí nos dice que están obligados al pago del impuesto las personas físicas y morales que en territorio, por fracción primera, residentes en territorio nacional respecto de todos sus ingresos, ¿no? Quiere decir que si soy una persona física voy a tener que pagar el impuesto. Si soy residente en territorio nacional, si soy residente en el extranjero con un establecimiento permanente en México, o si soy residente en el extranjero sin establecimiento permanente
y con ingresos atribuibles, con ingresos de fuente de riqueza en México. ¿Ok? Ese es el primer artículo que nos acerca a las personas físicas. Sin embargo, a partir del título cuarto que empieza en el artículo noveno, que es el que están viendo ustedes en su pantalla, pues nosotros ya encontramos quienes están obligados al pago del impuesto establecidos en este título. Y recordemos que el título cuarto son las personas físicas, disposiciones generales, que les va a aplicar a todos los regímenes desde el capítulo primero, salarios, hasta el capítulo noveno de los demás ingresos que obtengan las personas físicas, ¿ok? Por ahí, mencionan que no se escucha, pero hace ratito sí escuchaba yo al contador Berrones, no sé los demás si cómo esté ahí sí se escucha. Por ahí, por ahí los que no se escuchan, no sé si pueden ahí revisar su equipo, algo va a ser por ahí, porque sí, la mayoría sí escucha. ¿Vale? Perfecto, gracias. Pues vamos a continuar y vamos a empezar con este artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este título. O sea, ¿qué título? El título cuarto, personas físicas. Las personas físicas, y como les dije, tenemos solamente 3 supuestos que este artículo noveno toma, lo que también ya me dijo el artículo primero. Fíjense cómo viene desglosado, ¿no? Las personas físicas residentes en México, que es lo que nos dice la fracción primera del artículo primero. Las personas residentes en territorio nacional por todos sus ingresos, independientemente de la fuente de riqueza de donde procedan. O sea, con solo el hecho de que tú tengas una residencia en territorio nacional, vas a tener que pagar el impuesto sobre la renta por todos tus ingresos. Oye, es que esos ingresos me los pagaron del extranjero. No le hace. Vas a tener que pagar impuestos sobre la renta y, en dado caso, presentar tu declaración anual por todos tus ingresos. Las personas físicas, dice, residentes en México, que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, y ojo aquí, devengado cuando en los términos de este título señale. ¿Por qué? Porque el devengado, recordemos que lo vendríamos asociando al término del crédito. Sin embargo, como también por préstamos, claro que sí, Amaranta, viene más adelantito el tema de los préstamos. Ahora que tocas el tema de los préstamos, por ahí dentro de una definición normativa de ingresos, las normas de información financiera, en el A1 capítulo 50, elementos básicos de los estados financieros con lo que respecta al estado de resultados integral, manifiesta lo siguiente, y ahí va para contestar de una vez tu pregunta. Manifiesta lo siguiente, la definición de ingresos normativa o contable financiera es que es todo incremento de activo o decremento de pasivo con un impacto favorable en las utilidades. Y luego dice, por lo tanto, no se deben considerar ingresos los incrementos de activo derivado de la disminución de un activo, el aumento de pasivos o el aumento de capital. Y tampoco se deben considerar como ingreso que la disminución del pasivo derivado o que cause la disminución, el aumento del capital, la disminución de un pasivo o la disminución del capital. ¿Ok? La disminución del pasivo, como consecuencia de la disminución del activo, el aumento del pasivo o el aumento de capital. Esas 3 excepciones por cada lado de aumento de activo y decremento de pasivo es lo que es un ingreso. Por naturaleza es lo que es un ingreso. Y ahí ya va puntual a tu pregunta. Un préstamo normativamente, contablemente, no es un ingreso. Sin embargo, para efectos fiscales, vamos a encontrar más adelante, por ahí viene la diapositiva, de estas informativas que tenemos que presentar. ¿Y qué va a pasar en dado caso que no hagamos o no demos cumplimiento a una obligación formal? Tal vez no de fondo, a una obligación formal. Si nosotros vamos a encuadrar los préstamos en la categoría de ingresos financieros, nunca van a entrar. Y te voy a dar el fundamento de la excepción. Cuando en la norma de información financiera que les refería, 1 capítulo 50, dice que no se considera ingreso el aumento del activo derivado de el aumento de un pasivo. ¿Qué es lo que pasa con los ingresos? Aumenta tu banco y aumenta tu acreedor. Aumenta un activo llamado bancos y aumenta un pasivo llamado acreedores. Eso no es un ingreso de acuerdo a las normas de información financiera. Pero vamos a la parte fiscal, que recordemos que sí tienen mucho que ver, pero también hay que saberlas separar.
Estos préstamos como tal, por naturaleza y de entrada, no son ingresos. Si nosotros nos vamos a cada uno de los 8, voy a dejar aparte el 9, de los 8 capítulos del título cuarto, nosotros no vamos a encontrar ingresos por préstamos. ¿Ok? No los vamos a encontrar así directamente. Ah, pero si hay una condonación de deuda del préstamo, una quita, una remisión, y posiblemente se constituya un ingreso. O, siendo más estrictos con lo que la autoridad dice, si yo no le informo a la autoridad en mi declaración anual de los préstamos donativos recibidos mayores a por ahí a 600,000 pesos, como lo estamos viendo en pantalla, que esa es una obligación de informar. ¿Cuál es la consecuencia de no informar? A que esos préstamos que no son ingresos, donativos que posiblemente el artículo 93 los va a sacar, que no son ingresos o no se consideran, son ingresos exentos. Los premios, ojo, ahí los premios sí son ingresos. Tan es así que ese sí tiene un régimen. No sé si me estoy dando a entender. Aquí en el punto número 2 que estamos viendo aquí en las diapositivas, dice préstamos. Normativamente el préstamo no es un ingreso. Donativos. Los donativos posiblemente son ingresos. ¿Ok? Porque incrementa el activo y no es como consecuencia del aumento de un pasivo, sino sí está afectando directamente al patrimonio. Los premios, pero por supuesto que son ingresos, ellos sí tienen su régimen, obtenidos en el mismo siempre que estos en lo individual en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Esa es una obligación de informativa que viene también en la diapositiva siguiente. Sin embargo, estamos analizando en primera instancia, no sé si quedó por ahí el tema, te dije bastantes ahí aristas, Amaranta, para que quede claro que el préstamo en realidad no es un ingreso. Financieramente no es un ingreso, pero por un incumplimiento de una disposición formal, no de fondo, se pueden considerar para efectos fiscales, y ojo, solo para efectos fiscales, ingresos. ¿Ok? Quedamos entonces que si eres residente en territorio nacional, residente en México y obtienes ingresos en efectivo en bienes devengados cuando en el término de este título señale, en crédito en servicios en los casos que señale esta ley o de cualquier otro tipo, también están obligados al pago del impuesto. Las personas, y ya vienen las que vienen en la fracción segunda del artículo primero, las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Me habló de los que trata la fracción primera, de los que trata la fracción segunda, de la ley del impuesto sobre la renta, de los que trata el artículo 2 que le llama establecimiento permanente. Y ahora sí, en este propio artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, por ahí si tienen su ley, nos va a servir estar viendo ahí nuestros artículos que estamos analizando. Y viene en ese mismo artículo 90, aparece una primer obligación de informar. Y mucho ojo aquí con lo que dice. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Ya vas a presentar tu declaración. Mucho ojo si tuviste alguna de estos conceptos, ¿no? Sobre los préstamos, ojo, préstamos, donativos y los premios obtenidos en el mismo, o sea, en el ejercicio, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Y aquí viene una primera confusión. ¿Dice efectivo? No dice efectivo. ¿Por qué llega a ser la confusión? Porque por ahí también existió una obligación de informar aportaciones para aumento de capital, donativos, préstamos en efectivo para personas morales. Ahí sí dice efectivo. Pero para las personas físicas en el artículo 90, que es nuestro primer artículo, de este título cuarto, en ningún momento parece que tengan que ser en efectivo estos préstamos donativos premios, siempre que estos en lo individual en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Y aquí se empiezan a detonar ciertas cosas, ¿eh? ¿Por qué? Ejemplo, si yo me gané la lotería nada más, estamos tributando por ahí en el régimen de premios, en el régimen de los premios que está establecido por ahí
en el título cuarto, a partir de el capítulo de los premios, a ver, permítanme, enajenación, adquisición, intereses, obtención de premios, es el capítulo 7 del título cuarto. Quiere decir, y ahorita lo vamos a ir determinando porque es importante ver cuándo sí, cuándo no. Si yo me gano la lotería y esa lotería viene por, no sé, 800,000 pesos, 900,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Y en ese régimen, si nos metemos al estudio específico del régimen, claro, sería ya una cuestión no de declaración anual, sino como un tipo de ejercicio por cada uno de los regímenes. Nos vamos a dar cuenta que en el régimen de premios el impuesto es definitivo, no es provisional, es definitivo. Y más adelante las disposiciones de la declaración anual me dicen que si los ingresos por los cuales debo pagar un impuesto definitivo no superan los 500,000 pesos, pues puedo no presentar la declaración anual. Ah, pero ¿qué tal? Y aquí ya te obligaron dos cosas en ese impuesto definitivo, en ese premio. Uno, que en tu declaración anual vas a tener que informar. Y tú no vas a poder decir, oye, es que pues es impuesto definitivo y como es definitivo no tengo que presentar declaración anual. Pero por supuesto que la tendrías que presentar. ¿Por qué? Porque debes cumplir con una obligación formal ya que tu premio excedió 600,000 pesos. ¿O qué tal que no fue de 600,000 pesos, fue de menos? Pero también tienes donativos, tienes por ahí premios, préstamos, que sumados superan los 600,000 pesos. Eso que rebasa los 600,000 pesos va a hacer que te obligues a presentar tu declaración anual por el hecho de tener que informar sobre estos 600,000 pesos. Entonces, primera parte aquí, los 600,000 pesos no nos puso requisito, no nos puso ahí un tema en que tienen que ser en efectivo. Si el premio te lo depositaron, si el préstamo te lo depositaron, fue transferencia, etcétera, los debes informar siempre y cuando en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. ¿Hasta acá alguna duda? Este sería nuestro primer artículo, el artículo 90, donde empezamos a establecer quiénes están obligadas, ¿no? Y aquí dice, las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el SAT mediante reglas de carácter general, o sea, la resolución miscelánea, respecto de las cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior, al momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en el que se obtenga. Solamente nos aclaró, porque la ley nada más nos dijo, le vas a tener que informar al SAT sobre los préstamos, donativos, premios obtenidos en lo individual o en su conjunto que excedan la cantidad de 600,000 pesos. Pero no me dijo cómo, no me dijo en qué formato. Y viene el siguiente párrafo, que sería el tercer párrafo del artículo 90, y me dice, yo no te voy a decir, ¿quién te va a venir a decir el formato, cómo se presenta? Ya sabemos cuándo se presenta, ya que dice que al momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en el que se obtenga. Entonces, esta informativa tendríamos que ir a observarla en dónde, en la resolución miscelánea fiscal, que es la que están viendo en pantalla. Esta regla es la de la resolución miscelánea fiscal 2023, ya que es la que nos estaría aplicando para esa declaración anual. Lógico, en la resolución miscelánea fiscal 2024 también aparece esta regla porque va a seguir siendo aplicable. Esta es de las reglas prácticamente de cajón, es de las reglas que se tienen que quedar para efectos de el cumplimiento de las obligaciones ahora en materia de declaración anual. Y vamos a ver qué nos dice, porque esto que vimos acá en materia fiscal, nosotros la conocemos como cláusula habilitante. ¿Qué es una cláusula habilitante? Es una vinculación entre la disposición de ley y una regla de carácter general, llámese como se llame. Le puedes llamar resolución miscelánea fiscal, le puedes llamar reglas generales de comercio exterior, etcétera.
cualquier disposición reglamentaria que emite el Ejecutivo y que debe estar vinculada o le debe dar ese permiso, ¿quién? Una legislación, una ley. En este caso, la disposición que nos vincula es la ley del impuesto sobre la renta, en este párrafo tercero del artículo 90, con respecto a la resolución miscelánea fiscal. Porque si no existiera esta cláusula habilitante, no tendríamos una seguridad jurídica de qué, de que la ley fue la que me dijo, en las reglas de carácter general se establecerá el mecanismo mediante el cual se deberá presentar o dar cumplimiento a este informativo. Y ahora sí, nos vamos a ver qué es lo que establece nuestra disposición de la resolución miscelánea fiscal. La encontramos en la regla 3.11.1. Y dice, para los efectos del artículo 90, precisamente de ahí venimos, ¿no? Eso es lo que estamos estudiando. El artículo 90 en su segundo párrafo, donde viene la obligación, y en el tercer párrafo, que es donde vino la cláusula habilitante. Así como el artículo 138, último párrafo de la ley. Y el artículo 138 nosotros lo encontramos, ¿dónde creen? La obtención de premios. Lo que estábamos hablando, que de todos estos es el que tiene el régimen. ¿Por qué? Préstamos, no hay un régimen de préstamos. Donativos, no hay un régimen de donativos como tal. Pero premios, ya les dije que está en el capítulo séptimo del título cuarto. Si hay un régimen por la obtención de premios. De todo esto que va en lo individual o en su conjunto exceder 600,000 pesos, el único que sí tiene disposiciones específicas aplicables vendría siendo los préstamos. Los premios, perdón. En el artículo 138 nos menciona lo siguiente, dice último párrafo. Las personas físicas que no efectúen la declaración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 90. Lo que te decía, me saqué la lotería, como es impuesto definitivo, no le hago caso y ya. Me libro de la anual. Es más, yo ni sabía que tenía que presentar una anual por haberme ganado la lotería. Fíjense qué es lo que va a pasar de acuerdo a lo que establece este artículo 138. Dice, las personas físicas que no efectúen la declaración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 90, ¿a qué declaración se está refiriendo? ¿A la declaración anual? No podrán considerar la retención efectuada en los términos de este artículo como pago definitivo y deberán acumular a sus demás ingresos el monto de los ingresos obtenidos en los términos de este capítulo. O sea, vas a tener que sumar a todos y luego, en este caso, la persona que obtenga el ingreso podrá acreditar contra el impuesto que se determine en la declaración anual la retención del impuesto federal que le hubiera efectuado la persona que pagó el premio en los términos de este precepto. O sea, la consecuencia de no informar un préstamo superior o que más donativos, un premio, perdón, y que más donativos y préstamos exceda 600,000 pesos, ¿cuál va a ser esa primera consecuencia? Que el impuesto que te retuvieron por ese premio no va a ser considerado definitivo. Y al no ser definitivo, ¿en qué se convierte? En provisional. Y al ser provisional lo vas a tener que sumar a tus demás ingresos para someterlos al procedimiento que establece por ahí el artículo 150, 151 y la aplicación de la tarifa del artículo 152 para la determinación de nuestro cálculo o declaración anual. Así que hay que cumplir con estas disposiciones. Por eso me dice la regla 3.11.1, para los efectos de los artículos 90, que ahí venimos, párrafo primero, segundo y tercer párrafo, así como el 138, que es el de premios, las personas físicas residentes en México que únicamente obtuvieron ingresos, ojo, únicamente obtuvieron ingreso en el ejercicio fiscal por concepto de préstamos, donativos y premios que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos, deberán informar en la declaración del ejercicio dichos ingresos. Y aquí viene una parte importante que nos da la miscelánea. Asimismo, las personas físicas que obtengan ingresos por los que deban presentar declaración anual. ¿Por qué debo presentar la declaración anual? Pues porque estás en reciclo, por ejemplo, porque estás en régimen general, porque estás en el régimen de arrendamiento, porque vendiste una casa. Claro, también hay unas excepciones ahí en casa habitación. Porque vendiste un terreno,
porque adquiriste una herencia, porque obtuviste un premio, etcétera. El premio, como es dependiendo del premio, ya sea que se convierta en provisional, también estaría obligado a la presentación de la declaración anual. Además de los ingresos mencionados en el párrafo anterior. Entonces ya encontramos dos supuestos de la miscelánea. El primer supuesto es, tú solamente recibiste préstamos, donativos o premios que lo individual en su conjunto exceden de 600,000 pesos. Informa. Vas a tener que presentar declaración anual para informar. Ah, pero aparte, si tuviste otros ingresos de los demás regímenes que establece el título cuarto, además de esos, dice, quedarán relevados de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el RFC por los ingresos, ojo, exentos, siempre que se encuentren inscritos en el RFC por los demás ingresos. Ah, ¿qué tal que tuve un donativo que está exento, pero aparte tengo régimen de arrendamiento? No tengo que presentar una actualización de actividades económicas, para nada. ¿Qué tal que vendí una casa y esa casa todo el ingreso está exento? Por el procedimiento, el mecanismo de cálculo, también no me vería obligado a adicionar el régimen de enajenación de bienes. Estoy relevado siempre que me encuentre inscrito en el RFC por los demás ingresos, por arrendamiento, por régimen general de las personas físicas, por reciclo, etcétera, ¿no? Ahora, aquí les pongo una tesis que me pareció importante con respecto a lo de ingresos, complementando ya el comentario por aquí o la pregunta que nos hacía Amaranta, ¿no? Amaranta Medina. Fíjense lo que dice esta tesis de la primera sala. El artículo 107, párrafo último de la ley de impuesto relativo abrogada, que fue de la ley anterior, porque recuerden que la ley que tenemos surgió en el año 2014, no transgrede el principio de proporcionalidad. Y viene una exposición de motivos dentro de esta tesis que me pareció bastante interesante planteárselas, platicárselas. Dice, de los antecedentes legislativos del artículo citado, que vendría siendo el similar a nuestro tercer párrafo del artículo 90, se advierte que la hipótesis normativa consistente en que se consideren ingresos, ojo, omitidos los préstamos y los donativos, que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales, ya me dio una luz. ¿Qué también va a pasar si tú no cumples con esa declaración de préstamos, donativos o premios superiores a 600,000 pesos en lo individual o en su conjunto? ¿Qué va a pasar? Para premios ya me dio la consecuencia. Se va a tener que sumar a los demás ingresos porque su retención se va a considerar un impuesto provisional, no definitivo. Pero ¿qué va a pasar con los préstamos? ¿Qué va a pasar con los donativos? Porque el préstamo, te dije hace ratito, que de entrada por naturaleza no tiene la característica de ingreso. Y aquí lo avala, lo corrobora. Dice, préstamos y donativos que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales, surgió de la necesidad de controlar ciertas conductas de los contribuyentes, como la simulación de préstamos y otras operaciones con el único fin de evitar el pago de impuestos. Ya me di cuenta, fíjate que andas inventando préstamos. Y para inhibir esas conductas evasoras, se estableció la obligación de informar respecto de los préstamos obtenidos en el caso de personas físicas, cuando a más tardar en la declaración del ejercicio de que se trate. Pues de omitirse dicho informe, ahí viene la consecuencia. Las cantidades obtenidas, ojo, deben considerarse como ingresos acumulables. Lo anterior atiende a que si un contribuyente afirma haber recibido cantidades por concepto de préstamos, pero no lo informó en el momento oportuno, sino hasta que fue descubierto por la autoridad fiscal en ejercicio de facultades de comprobación, ello es revelador de que percibió ingresos objeto del impuesto, sino que pretendió no declarar. Y esta es la parte que me preocupa. ¿Por qué? Porque prácticamente me está diciendo la tesis. Esa informativa de donativos, préstamos
premios, surgió porque hay muchas personas físicas, estamos hablando de personas físicas, que simulan préstamos, que disfrazan ingresos de préstamos. Y por eso te dice, si no me los informaste, quiere decir que son ingresos que no me quisiste informar. Así dice que pretendió no declarar. La presunción en estudio obedece a criterios de razonabilidad, es decir, no se estableció arbitrariamente, sino que se atendió a la naturaleza del acto para otorgar una consecuencia, lo que resulta incluso justificable, sobre todo si se parte del hecho de que la determinación presuntiva de contribuciones tiene lugar cuando el sujeto obligado transgrede el principio de buena fe, sin que dicho artículo provoque, ojo, esta es la parte también que me gusta, dicho artículo, sin que dicho artículo provoque que se graben los préstamos. Lo que está haciendo el artículo no es grabar préstamos, sino es dar una consecuencia al no cumplimiento de una informativa, pero los préstamos como tal no los está grabando, que por definición serían cantidades que no pertenecen al contribuyente. Pues sí, y que está obligado a restituirlas, dice, sino que se graben las cantidades percibidas en el ejercicio, que por la omisión de informar que se trataba de préstamos se presumen ingresos. ¿Y cuál es el motivo principal? Con ello se busca evitar la existencia de conductas evasoras como la de omitir declarar ingresos para disminuir la base gravable. Ahí está. Ahí está el objetivo del por qué tenemos al día de hoy que informarle a la autoridad. Recibiste donativos, préstamos, premios superiores a 600,000 pesos, como haya sido, no solamente en efectivo, te vas a obligar en consecuencia a realizar tu declaración anual. Perfecto. Continuamos. ¿Alguna duda hasta acá? Luego, seguimos con el artículo 90. Dice, tampoco se consideran ingresos para efectos de este título, así como pasó con personas morales, ¿se acuerdan? Los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos. Se consideran obtenidos por las personas los que correspondan conforme al título 3, así como las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros. Y viene la salvedad, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Recordemos que si nosotros como personas físicas, como empleados, etcétera, recibimos cantidades para efectuar pagos o gastos por cuenta de terceros, esos deben tener su comprobante a nombre de la persona que nos mandó. Se sugiere también que se soporte con un contrato, ejemplo, un contrato de mandato, que por lo menos exista una relación laboral. O sea, cuidar los elementos para que esas cantidades que se depositen para efectuar gastos por cuenta de terceros sí estén plenamente definidas y se salgan del supuesto de considerarlos ingresos acumulables. Y ahora, siguiendo con el 91, así nos vamos a ir, y donde nos vamos a detener un poquito va a ser en el artículo 94, porque es importante hacer ciertas consideraciones con respecto a los asimilados a salarios ya en el capítulo primero. Pero vamos con la discrepancia fiscal. Mucho ojo con esto, personas físicas. Las personas físicas, anteriormente esta discrepancia fiscal, si no mal recuerdo, estaba precisamente en el artículo 107 de la anterior ley. Ahorita lo encontramos en el artículo 91. Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando, pues lógico, cuando se compruebe que las erogaciones de un año de calendario sean superior a los ingresos declarados por el contribuyente. O sea, tenemos más gastos que ingresos, más deducciones que ingresos. O bien a los que le hubiere correspondido declarar. Para tal efecto, también se consideran efectuadas erogaciones efectuadas por cualquier persona física, los consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Todo lo que no tenga soporte para ti, persona física, va a ser un ingreso acumulable o se va a presumir mediante el procedimiento de la discrepancia fiscal.
Los ingresos determinados en los términos de este artículo neto de los declarados se consideran omitidos. Y aquí mucho ojo. Los ingresos determinados en los términos de este artículo, o sea, los ingresos que se determinen por discrepancia fiscal. Por ahí a alguien se le ocurrió y dijo, es que no me estás diciendo qué tipo de ingreso es el que te omití. El artículo 91 ya le da esa facultad a la autoridad para decir, pues tienes de 12, para que no haya problema de que no encuadra uno, puede encuadrar en el otro. Dice, se consideran omitidos por la actividad preponderante del contribuyente, primer supuesto que te mencionaba. Quiere decir que si la autoridad detecta que tuviste más deducciones o más erogaciones que ingresos, esa diferencia para cubrir las erogaciones se va a considerar de qué tipo de ingresos. Pues si tributas en el régimen de arrendamiento, de esos, como si fuera un ingreso para arrendamiento. Si tributas en el régimen de actividades empresariales y servicios profesionales, pues ahí, como un ingreso por tu actividad profesional. Pero si de plano no encuentras dónde encuadrar esas diferencias, o en su caso me dice aquí, otros ingresos. Y aquí es donde ya la autoridad dejó abierta la puerta para cualquier otro tipo de ingresos que no encuadre en cualquiera de las ocho primeros capítulos, que no encuadre ahí, la autoridad te va a decir, bueno, si no es de tu actividad preponderante, lo voy a encuadrar en otros ingresos que se encuentran en el capítulo 9. Dice, en su caso, otros ingresos en los términos del capítulo de nuestro título, tratándose de préstamos y donativos que no se declaren, ojo, o se informen a las autoridades fiscales. Lo mismo, si tú no declaras tus préstamos, donativos o los informas, conforme a lo que te estableció ya el artículo 90, párrafo segundo y tercero, entonces vas a tener ingresos que determinados, ingresos acumulables que se van a considerar de los otros ingresos, porque eso no es tu actividad preponderante. O sea, un préstamo se convirtió en ingreso no porque sea tu actividad preponderante, sino un préstamo se convirtió en ingreso, ¿por qué? Porque no realizaste la informativa a que se refiere el segundo y tercer párrafo del artículo 90. En el caso de que se trate de un contribuyente que no se encuentre inscrito en el RFC, las autoridades procederán además a inscribirlo en el capítulo segundo, sección primera de este título. ¿Y qué encontramos en el capítulo segundo, sección primera? Pues el llamado régimen general. Así que no te va a ir tan bien, ¿eh? No te va a meter a reciclo de acuerdo a lo que establece el artículo 91. Si en el artículo 91, de acuerdo al procedimiento de discrepancia fiscal, la autoridad encuentra que tienes diferencias, ingresos omitidos, te va a considerar esos ingresos como ¿de qué capítulo? Te los va a considerar dentro del capítulo 9. Pero si no estás inscrito, pues te va a inscribir, dice, ¿y en dónde? ¿Cómo sabes a qué me dedico? Pues por default, el artículo 91 dice que te va a inscribir en el capítulo segundo, sección primera, o sea, de los ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales. ¿Ok? Ese es lo que corresponde a discrepancia fiscal. De ahí viene el 92 y vamos a ver algunas del artículo 93. Cuando nosotros vamos a hacer nuestra declaración anual, es importante que en cada uno de nuestros ingresos vayamos a darle una revisada a este artículo 93, ya que es nuestro catálogo de exentos. ¿Exentos para qué regímenes? Para todos. O sea, el artículo 93 no solamente son exentos de salarios, ¿eh? El artículo 93 me habla de exentos de qué tipo. Exentos para salarios, exentos de casa habitación, exentos de donativos, exentos de varios supuestos donde voy a encontrar un ingreso exento. No es lo mismo, también cabe hacer la aclaración, no es lo mismo un ingreso no objeto que un ingreso que sí estuvo tocado, que sí estuvo afecto al impuesto sobre la renta, pero de acuerdo a una disposición de ley, en este caso el artículo 93, se les quita esa sujeción del cálculo del impuesto, o sea, se exentan
¿Qué es la exención entonces? La exención vendría siendo el no sujetarlos al procedimiento de cálculo, porque de que tuvieron que ser ingresos en algún momento, ingresos grabados, lo tuvieron que ser, porque algo que es exento en primera instancia tuvo que ser grabado. Vamos a ver algunos, porque el artículo 93 es bastante extenso, pero vamos a ver los más comunes, ¿no? Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y me empieza, pues lógico, en ese orden. La fracción primera me habla de exentos para quiénes, para el régimen que nosotros conocemos como salarios, que se encuentra en el título cuarto, capítulo primero. Ahí es donde nosotros encontramos a los asalariados. Pero mucho ojo aquí con la fracción primera, porque tiende interpretaciones. Y ahorita les voy a referir esa interpretación con respecto a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, la que estoy agarrando aquí, la Ley Federal del Trabajo, para que tengamos bastante cuidado con respecto a cierta interpretación. A ver, permítame nada más busco esta. Nosotros, por ahí si tienen su Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a lo que establece esta fracción primera, vamos a estar hablando por ahí en el artículo 66 al artículo 68 con respecto a horas extras o tiempo extraordinario, partiendo de lo que establece el artículo 65. Es declaración anual, claro, pero para preparar nuestra declaración anual vamos a tener que ir a revisar diversas disposiciones. La declaración anual vendría siendo la interpretación armónica y sistemática de todas las disposiciones que fueron aplicables para su armado, para su registro mensual continuo. ¿Por qué lo refiero a la Ley Federal del Trabajo? Y ahí les va. Dice que están exentas las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores de salario mínimo general para una o varias áreas geográficas calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no excedan, ojo, los mínimos señalados por la legislación laboral. Y viene lo de tiempo extraordinario, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario de prestación de servicios que se realicen los días de descanso. No es lo mismo, mucho ojo, no es lo mismo el tiempo extraordinario que el día festivo laborado. No es lo mismo. Por eso es que en el artículo primero, el artículo 93, lo separa. No tiene la naturaleza de tiempo extraordinario el día inhábil laborado o el día de descanso laborado. No tiene la misma característica. Es salario de todas formas. Pero aquí me dice, ¿va a estar exento qué? ¿Qué va a estar exento? Para los trabajadores que ganan el salario mínimo, ¿va a estar exento qué? Las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realicen los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución. Hasta el límite, ojo, hasta el límite establecido en la legislación laboral. Aquí existe una diferencia con lo que establece por ahí el artículo 27 de la Ley del Seguro Social en la fracción séptima, si no mal recuerdo, que es la que nos refiere la integración de tiempo extraordinario para salario base de cotización. Ahí, ¿por qué les digo que hay diferencia? Porque ahí también lo refirió a la Ley Federal del Trabajo, pero dice hasta los límites establecidos en la legislación laboral. Y aquí, ¿qué dice? Hasta el límite. No es lo mismo uno que dos límites. La Ley del Seguro Social me puede dar a entender o contempla que para efectos del tiempo extraordinario nosotros tenemos dos límites establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece que tengo un límite, que es la manera que debió ser o usar Ley del Seguridad Social. ¿Y cuál es ese límite? Porque ustedes han escuchado por ahí en algunas pláticas, creo que sí lo he mencionado por acá, han escuchado el de para tiempo extraordinario que dice que no deberá rebasar 3 horas diarias ni de 3 veces por semana. ¿Ese es un tope? ¿Es un límite? Y también por ahí el artículo 68 me dice cómo se van a remunerar, o sea, las famosas dobles o las famosas triples. Y me dice
que las que excedan de 9 horas a la semana se pagarán con un 200% más del salario que les corresponda, o sea, aparecen las famosas triples. Y te hago la pregunta, para efectos del artículo 93, y ahí viene mi conclusión a este tema para que tengas bastante cuidado con el tema de nóminas. Lo he recomendado bastante y por aquí está el contador Berrones. No es así que no es que critique yo el sistema, no me dejará mentir el contador que por ejemplo, el sistema de nóminas de Compact trae bastantes herramientas para que nosotros como operadores o como contadores, como noministas, podamos desarrollar las mismas fórmulas, trae área de trabajo para que nosotros hagamos nuestras propias fórmulas o modifiquemos algo que no nos guste de las ya existentes. Así que a revisar esto que les voy a comentar. No todas las horas triples, ojo, no todas las horas triples están fuera de legislación. Ojo con eso, no todas, ¿eh? Es más, hasta y tampoco, viéndolo desde el punto de vista de las dobles, no todas las horas dobles están dentro de los límites establecidos. Oye, ¿cómo? Pero pues si son 9 que pago dobles y las demás las pago triples, 9 están dentro del límite. Aquí quiero que hagamos la reflexión sobre lo que establece el artículo 68 y lo que establece el artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo. Porque donde en verdad me puso el límite fue en el artículo 66, que es donde me habla de no podrá exceder de 3 horas diarias ni 3 veces a la semana. Pero el artículo 68, que me habla de las dobles y las triples, no me puso límite, simplemente me dijo cómo se van a pagar. Y ya, ¿eh? No me dijo, no puedes exceder, no puedes hacer eso. Eso no puso límites. Solamente dijo, las primeras 9 serán con un 100% más y las que excedan serán con un 200% más. Quiere decir que para estos efectos, no todas las dobles van a estar exentas y no todas, y las triples en este caso sí estarían todas grabadas, considerando eso. Considerando qué límite, 3 horas diarias y 3 veces a la semana. No sé si quedó clara esta fracción primero. Eso para los trabajadores de salario mínimo. Y los que ganen más del mínimo, ¿qué va a pasar? Pues dice que va a estar exento el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario de prestación de servicios que se realicen los días de descanso. Y lo mismo, que no excedan el límite previsto en la legislación laboral. Y aquí sí nos va a dar otro tope. Sin que esta exención exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador, que ya sabemos que en este caso, y para efectos de la aplicación del decreto de desindexación, de acuerdo a su tercero transitorio, pues vendría diciendo la UMA, ¿no? Vendría diciendo la UMA. Oye, y aquí viene también otra pregunta. ¿Aplico la UMA para estos efectos? ¿Aplico la UMA 2023 o aplico la UMA 2024? ¿Qué UMA aplicaríamos? Fíjense cuándo estaría obligado a determinar el exento a qué hace referencia la fracción primera del artículo 93, hasta la anual o cuando suceda. Se supone que cuando yo pague tiempo extraordinario voy a tener que evaluar si no rebasó eso. Así que la UMA aplicable para esos pagos que existieron en 2023 tendría que ser la UMA 2023. Así que aquí no aplicamos la UMA 2024, aunque vayamos a presentar nuestra declaración anual en este año 2024. ¿Alguna duda con el artículo 93? De todas formas, si no, ahorita les hago un esquemita de horas extras para que vean esa interpretación, pero no sé cómo vamos por aquí, sino para avanzar con el siguiente. Ahora están muy callados el viernes, el viernes sí estuvieron preguntando, no sé qué pasó aquí. ¿Todo bien? Los leo, en lo que abro mi hoja. Listo, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que establece la fracción primera, que es las que tienen más interpretación, las otras ya más son de
de lectura, ¿vale? Perfecto. No, pues no. Yo quiero que me pregunten y nadie me pregunte. Ahorita que me pregunten ya no voy a querer, ¿verdad? Tienen sus mentes en viernes de pilia. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, por el calorcito ya les... Yo por eso aquí tengo mi coquita, pero... Y mi ventilador acá, porque sí está bastante pesadito. Pero bueno, ahí les va el ejemplo de la interpretación de un servidor, porque me he enfocado bastante en este tema de tiempo extraordinario, me he metido al análisis de tesis, de contradicción de tesis, de la interpretación que tuvo por ahí la cuarta sala, me parece, de la Suprema Corte, cuando resolvió esa contradicción de tesis. Y me pareció bastante interesante porque en tiempo extraordinario cometemos muchos errores. Ahí les va. Esa tesis menciona lo siguiente. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta sábado. ¿Por qué hasta sábado? Porque el sábado no es que se trabaje mediodía, ¿eh? El sábado está contemplado. A ver, ahí va, una pregunta. Si el contribuyente recibe, ajá, pensión alimenticia y gastos diferentes para el menor, eso se declara. Ok, para el que lo recibe, como tal, como proviene de un convenio, bueno, de una orden judicial, vamos a ponerlo, porque tuvo que venir de parte del juzgado, para el que lo recibe no habría una obligación directa de declarar. ¿Por qué? Porque no está contemplado en ninguna de los artículos. ¿Cómo se considera eso? Porque es para el menor. Se consideran alimentos y los alimentos en realidad no son ingresos de la persona que los recibe, en realidad serían eh, pues un alimento para el menor, ¿no? Para los gastos del menor. Para el que lo otorga, tampoco es una deducción, pero ahí sí hay una obligación fiscal. ¿De qué? De timbrarlo en su recibo de nómina, porque entiendo que es vía nómina, si es que le retiene ahí su patrón. Entonces, para el que lo recibe, no. Para el que lo da o se lo retiene, la obligación solamente está en que su patrón sí le timbre ese concepto de la pensión alimenticia. ¿Sale, Maricruz? Así sería ese tema, ¿no? En el artículo 93, lo único más parecido en cuestiones de ingresos exentos sería, eh, sería lo que corresponde a donativos, ¿no? Pero como tal, alimentos, no. Si no, ahorita igual le damos una revisada ya al 93, pero sería el tratamiento que se le daría para efectos de pensión alimenticia. De nada, Maricruz, para servirte. Ok, entonces les decía, de esta fracción primera del artículo 93, exentos, supongamos que, vamos con el primer supuesto, tú trabajaste el lunes 3 horas, el martes 3 horas, el miércoles 3 horas, y a jueves una y viernes una. Así, pues no se ve mucha diferencia, ¿no? Porque me dice, estos tres, pues están dentro del límite, porque son 3 horas diarias y apenas vamos una vez. Estas están dentro del límite y estas están dentro del límite. Quiere decir que 9 estuvieron dentro y 2 estuvieron fuera. Aquí no hay tanto problema, fíjense. 9 dentro, 2 fuera. Ah, ¿y cómo se van a remunerar? Pues el artículo 68 me dijo que 9 dobles y 2 triples. Ahí está. Aquí sí coincidió que las dobles van a estar exentas si es un trabajador de salario mínimo, o la mitad de esas dobles van a estar exentas y la otra mitad grabada. ¿Vale? Siempre y cuando, claro, no exceda de 5 veces la UMA por semana. Ahora bien, vamos con el otro supuesto que trae esa tesis. Bueno, esa contradicción de tesis que ya es jurisprudencia. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Esas son las horas extras que trabajo. Esta está dentro del límite del 66, sí. Esta está dentro del límite, sí. Esta está dentro del límite, sí. Estas 6 están fuera del límite porque ya excedieron de las 3 veces, aunque no hayan excedido de las 3 horas. Y aquí es donde viene la otra interpretación y les voy a hacer esa pregunta. Estas dos y dos, ¿cómo se pagan? Y lo voy a poner aquí abajito. Estas son dobles, son 2 apenas. Con estas llevamos 4.
dobles. Con esta llevamos 6 dobles. Con esta llevamos ¿cuánto? 8 dobles. Ah, y de estas, una doble y una triple. Y luego aquí 2 triples. Fíjate cómo a manera de pago quedaron igual. A manera de pago quedaron 9 dobles, que son 2, 4, 6, 8 y una 9. Y quedaron 3 triples. Ah, pero de acuerdo a la interpretación de cómo se dieron esos supuestos, ¿cuántas horas están dentro del límite? Dentro están 6. 6 dentro. Y fuera del límite, ¿cuántas están? 6. 6 fuera. Ah, y de estas 6 que están dentro son dobles. Y de estas 6 fuera son, ¿cuántas dobles? 3 dobles. 3 dobles y 3 triples. Ahí está, miren. 3 dobles y 3 triples. Fíjense nada más. Y en total fueron, aquí cuántas fueron, 3, 6, 9, 10, 11 y aquí fueron 12. Hubiera pasado lo mismo si aquí le pongo otra, ¿eh? Me hubiera dado lo mismo. Pero aquí nos damos cuenta de lo que les acabo de decir. No todas las dobles siempre están dentro, ¿eh? Puede haber dobles que estén fuera de ese límite del 66 y en consecuencia estas dos dobles están grabadas completitas. Vean la importancia del estudio y del análisis de cada uno de los conceptos que vienen en el artículo 93. Quedamos con esta parte. No sé si quedó. Esto es un análisis de la parte laboral, porque nos fuimos al artículo 65, donde empieza a hablar el tiempo extraordinario, 66, donde viene el primer tope, 67 de la primera remuneración, 68 de la remuneración de los dobles y los triples. ¿Quedamos? Ok, regreso a diapositivas para ir avanzando. Siguiendo con Siguiendo con algunos ingresos exentos. Bueno, dice la fracción segunda, por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto, se pagará el impuesto en los términos de este título, o sea, título cuarto. Lo que exceda de lo que te diga el 93, se va a tener que acumular. Sigamos. Me salto un poquito, me fui a la fracción 13. Y ojo aquí. ¿Por qué? Porque también me está hablando de salarios. Dice que van a estar exentos los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación. Por concepto, ojo, de primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones, otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta de seguro de retiro o la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previstas en la ley del Seguro Social. Los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los que obtengan por concepto de beneficio previsto en la ley de pensión universal. Ojo aquí, hasta el equivalente a 90 veces, ¿qué diría? 90 veces la UMA. Igual, si obtuve ingresos de estos en el año 2023, la UMA que me tuvo que haber aplicado es la UMA del 2023 por cada año de servicios o de contribución, en el caso de la subcuenta de seguro de retiro o de la subcuenta de retiro si se tiene edad avanzada y vejez o de la cuenta individual. Aquí, situación que quiero dejarles ahí bastante claro. Esos 90 veces la UMA no es por concepto, no es 90 veces de prima de antigüedad, no es 90 veces el retiro, no es 90 veces la indemnización, es 90 veces por cualquiera de estos pagos por retiro, los que se den al momento de su separación. Y es importante también identificar que aquí me está hablando de los pagos que se originan por la separación y no por el cumplimiento normal de las obligaciones devengadas. Cuando hablamos por ahí de finiquitos y liquidaciones, les comento, no es lo mismo un finiquito que una liquidación. Y aquí la fracción 3 del artículo 93 nos está refiriendo a lo que conocemos en algún momento como liquidación. A eso.
¿Por qué? Porque los finiquitos, ¿qué es finiquitar? Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra finiquitar, pues es poner fin a obligaciones pendientes, obligaciones que ya fueron generadas, como pudiera ser el aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones, etcétera. Pero solamente se está cumpliendo poniéndole fin a esas obligaciones. Sin embargo, aquí se derivan de la terminación de la relación laboral, de la separación. Así que es 90 por todos los conceptos. Esta que ya es más común, que va con referencia a lo que establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que es que el exento del aguinaldo hasta 30 días. Recordamos que en aguinaldo y en PTU tenemos por ahí un procedimiento adicional de retención de impuestos sobre la renta que viene establecido en el artículo 174 del reglamento. También recordemos que estuvimos obligados, ahorita ya estamos en marzo, estuvimos obligados a realizar el cálculo anual de nuestros trabajadores, ese famoso ajuste anual, y teníamos a más tardar en el mes de febrero para poder pagar esas retenciones que hubieran ocasionado nuestra diferencia del cálculo anual. Si no lo hicimos así, todavía pudiéramos cumplir de manera espontánea con ese ajuste anual o cálculo anual para efectos de enterar las diferencias que se hayan ocasionado. ¿Por qué les menciono esto del cálculo anual? Porque por lo general cuando nosotros, dependiendo de los montos también, claro, cuando nosotros hacemos la elección de qué procedimiento vamos a ocupar, el procedimiento del artículo 96 de la Ley de Impuesto sobre la Renta para retener lo que le corresponda a aguinaldo o PTU, o el procedimiento del artículo 174 del reglamento, que es un procedimiento opcional. Yo puedo decidir en cualquiera de los dos lo hago, y por lo general, y también dependiendo de los montos, el procedimiento que más me beneficia o más beneficia al trabajador es el procedimiento del artículo 174 del reglamento, el procedimiento opcional. ¿Ok? Perfecto. Y viene también lo puse por algo. ¿Enajenación de qué? ¿Va a estar exento qué? Los derivados de la enajenación de la fracción 19 del artículo 93. Mucho ojo con esa fracción 19 porque va a venir apareciendo más adelantito. Los derivados de la enajenación de la casa habitación del contribuyente. Y te da un límite, un tope de exención, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 UDIs. Y viene este primer punto, este primer requisito, y la transmisión se formalice ante fedatario público. Si yo no lo hice ante fedatario público, no se va a poder. No se va a poder. Por ahí, si no mal recuerdo, en el tema de, sí me parecen personas morales, la enajenación de derechos parcelarios y también la enajenación de terrenos ejidales viene contemplada y me viene a referencia de esto porque por lo general, y no me dejarán mentir, fíjate que voy a vender un terreno ejidal, voy a vender un terreno comunal. Cuando me dicen eso los contribuyentes, les digo, pues véndelo, pero no se puede, no se puede. ¿Qué es lo que se enajena en este tipo de, porque no son propiedades, bueno, son propiedades comunes, son propiedades de toda el núcleo, no tienen un propietario individual. Lo que se pueden enajenar son los derechos parcelarios, pero no como tal el terreno. Eso no se puede. Del terreno lo único que se tiene es la posesión, no la propiedad. Oye, pero entonces si yo vendo un terreno comunal o ejidal, ¿no pago impuestos? Claro que pagas impuestos, porque ahorita lo busco ahí en la ley de impuesto a la renta y se los muestro, porque la única manera de exentar ese tipo de enajenaciones es cuando lo realice por primera vez el ejidatario. Oye, pero es que a mí me lo vendió fulano de tal y él se lo vendió el otro y él se lo vendió el otro. Tú ya no eres ejidatario.
Tú al vender estás haciendo en primera instancia un acto que no se puede realizar. Pero como el Estado no va a perder, si tú enajenas alguno de estos, te vas a ver obligado ¿a qué? A efectuar el pago del impuesto. Y no me dejará mentir, ¿cuántos de los que venden terrenos de este tipo pagan impuestos? Casi nadie. En algún momento la autoridad puede revisar y puede requerir esas cantidades. ¿Y por qué no se da cuenta todavía? Porque ellos, bueno, sí viene en la ley el requisito que sea ante fedatario público. Pero ¿quién que vende estos terrenos va a decir, tienes que ir con el notario? No. No se tiene que ir con el notario, te dicen, con el comisariado de bienes comunales o con el comisariado de bienes ejidales, con él formalizas que te dé tu acta de posesión y ya es tuyo. Nunca es tuyo. En cambio, en propiedad, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Si el contribuyente vende su casa habitación, el monto no excede de 700,000 unidades de inversión y se formaliza ante fedatario público, ¿qué crees? Lo que obtengas de esa enajenación va a estar exento, o sea, no va a pagar impuesto. Oye, pero ¿qué tal que sí se excede? Pues por el excedente, la ganancia, se determinará la ganancia y se calculará impuesto anual. Ojo aquí, impuesto anual y pago provisional en términos del capítulo cuarto de este título. ¿Cómo se llama el capítulo cuarto de ese título? Ese capítulo cuarto de ese título se llama enajenación, ingresos por enajenación de bienes. Considerando las deducciones que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y el entero del impuesto corresponde al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho capítulo. Y aquí viene una sugerencia. Ahí les va. Porque es muy común y hay que revisarlo con nuestros contribuyentes. Es que yo le llevo la parte del negocio. Yo le llevo ahí la empresa. Yo soy el contador del negocio. Recordemos que la persona física, al ser una persona natural, pues tiende a realizar algunos actos o actividades que afectan su esfera económica, su esfera financiera y en consecuencia su esfera fiscal. Um, Tú como contador, pues, o el contribuyente por lo general no te va a estar contando, oiga, ¿qué cree contador? Fíjese que vendí mi casa. Algunos sí te lo consultan, otros no, pero hay que tener bastante cuidado, porque en un ámbito general las personas piensan, voy a vender mi casa, sí, ¿qué tienes que hacer? Ve con el notario, o el notario hace todo, sale. Ya la otra persona a la que le vendiste ya tiene sus escrituras, tú ya tienes tu dinero, ¿y qué crees? Nos despedimos y ahí quedó. Yo ya cumplí, se hizo todo ante notario, ya está todo firmado, está todo legal, está en el RPP, etcétera. Ya quedó. No, espérate. ¿Y tu declaración anual? ¿A poco tengo que presentar declaración anual por haber vendido una casa? Más adelante dice el capítulo de la declaración anual que si excede de 500,000 pesos, lo tienes que informar, ¿eh? Informar. Oye, pero es que me quitaron impuesto. Sí, no te estoy diciendo que me vas a pagar, ¿eh? Te estoy diciendo que me lo vas a informar. Y ahora sí, si no me lo informas, ahí sí te voy a cobrar, ¿eh? Porque se va a considerar como ingreso. Oye, ¿y dónde me doy cuenta cuánto me quitaron de impuesto? A mí me han hecho esa pregunta muchas veces. Contador, voy a vender mi casa. ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? Le digo, pues no sé, pero es que hágame un cálculo. Pues yo no sé, el que va a retener es el notario. Claro, podríamos ver tu costo comprobado de adquisición, tus gastos notariales, tu valor de la enajenación, sacar la ganancia, ver si hay excedentes, si no has vendido por ahí. eh, Fíjense cómo dice ahí la exención prevista en este inciso, será aplicable siempre que durante los 3 años, dice, inmediatos anteriores a la fecha de enajenación. Antes decía por ahí 5, y más adelante por ahí creo que todavía siguen mencionando los 5 años, pero ahorita ese artículo 93, fracción 19, dice que siempre y cuando no hayas vendido durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación, sí te va a aplicar la exención. Recomendaciones cuando nos encontremos en este supuesto de enajenación de casa habitación. En primera instancia tiene que ser ante fedatario público, ya que estamos considerando que es un régimen de propiedad privada.
Al pasar por el notario público, el notario es el obligado, él es el obligado, no el contador. El notario público es obligado solidario de acuerdo a lo que establece el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. El notario público te va a tener que cobrar los honorarios. Si tú te vas allá a la página del SAT y buscas complemento notarios o complemento enajenación de casa notarios, te vas a encontrar con unas preguntas y respuestas donde dice, ¿a quién le debe expedir el CFDI con complemento de enajenación? El notario. Y la respuesta me pareció bastante válida y decía, al que le pague. ¿Por qué? ¿Qué creen? El complemento de la enajenación viene anclado o viene sujeto al recibo o al CFDI de honorarios, donde se le va a pagar precisamente el honorario al notario. Me han preguntado también muchas veces, oye, ¿a quién le debe expedir ese comprobante? ¿Al que compra o al que vende? Yo, pues al que le pague. Como todo comprobante, si el que compra dice yo me voy a hacer cargo de los honorarios del notario, pues el notario le da su facturita, su recibo al que compra y ahí van a venir los datos de enajenación. En el complemento, ¿para qué sirve? Dice quién vendió, a quién le vendió, RFC, nombre, todos los datos. Dice el monto de la operación. Viene el impuesto retenido y enterado en dado caso que sí haya dado un impuesto a calcular. Ese CFDI nos va a servir para que cuando estemos haciendo nuestra declaración anual, sepamos cuál fue ese monto que sí está establecido en el CFDI para que nosotros informemos ahora de nivel anual. En el cálculo, en el régimen de enajenación de bienes, nosotros encontramos dos tipos de ingresos que le llama ingresos acumulables e ingresos no acumulables. El pago provisional que hace el notario lo realiza sobre ingresos acumulables. Y aunque los ingresos no acumulables se llaman no acumulables y pudiera decir que ellos no causan el impuesto, claro que lo causan, pero lo van a causar a nivel anual. Por eso es importante que nosotros presentemos, en dado caso que ya se haya enajenado casa habitación y se cumplan con los requisitos establecidos aquí en la fracción 19 del artículo 93, es importante que se recabe ese CFDI que el notario expide, ya sea al que compra, ya sea al que vende, pero con ese complemento de notarios de la enajenación. ¿Ok? De la enajenación. ¿Estamos? Ok. Dice, la exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate, el contribuyente no hubiere enajenado otra casa, habitación por la que hubiera obtenido la exención. También en algún momento alguien me dijo, oye, ¿y si yo renuncio a esta exención porque después voy a vender otra y me beneficia más que esté en la otra? ¿Se puede? Pues sí se pudiera, pero tendrías que hablar con el notario para que en esta enajenación te haga la retención completa y no informe de que ya hiciste uso de este beneficio, ya que esta exención no es por casa habitación, sino es por enajenación y debemos, porque qué tal que tú te dedicas a comprar y vender casas, estarías teniendo ingresos exentos a cada rato. Eso es lo que quiso prevenir aquí el legislador. ¿Sale? Y aquí viene lo del fedatario público, fíjense, en la regla 3.11.4 que les dije. Para los efectos del artículo 93, fracción 18, que es la que acabamos de ver, inciso A, último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, la obligación del fedatario público para consultar al SAT, si previamente, y aquí es donde encontramos otra de esos errores que tiene la autoridad y que tiene el legislador. Fíjense lo que dice aquí. Si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación, se tendrá por cumplida siempre que realice la consulta a través del portal del SAT e incluya en la escritura pública correspondiente el resultado de dicha consulta o agregue al apéndice la impresión de la misma y su resultado. El fedatario deberá comunicarle al enajenante que dará aviso al SAT de la operación por la cual indicará el monto de la contraprestación y en su caso el ISR retenido. Y como les dije hace ratito, ¿cómo le va a informar el fedatario al SAT quién vendió, quién compró, cuánto fue y qué retuvo?
¿Cómo le va a informar? Mediante este complemento de notario, que es un complemento, como les dije, que tiene que venir anclado al CFDI de honorarios. Así que si compraste casa habitación, pide por lo menos la copia de ese CFDI, porque cuando la vendas, ahí vas a tener tu costo comprobado de adquisición. Si tú enajenaste casa habitación y cumples con los requisitos, pídele al notario que te dé ese CFDI. A mí me pasó en una enajenación de casa, hasta que le estuvimos, insiste al notario, oye, es que me tienes que dar ese CFDI. No, no estoy obligado. Ya que se le mostraron los fundamentos, tuvo que expedir ese CFDI y a nosotros nos sirvió para efectos de la presentación de la declaración anual. Así que no es tan fácil de que ya vendí y ya me olvido. Si tienes la obligación de presentar tu declaración anual o por lo menos para meter o informar tu enajenación. ¿Sale? Algunos otros ingresos exentos, la fracción 12, que se reciban por herencia o legado, los donativos, por ahí tenemos entre cónyuges, ascendientes de sus descendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto, los que perciban ascendientes de sus descendientes siempre que los bienes recibidos no se enajenen o donen por el ascendiente a otro descendiente, los demás donativos siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de 3 veces, en este caso, la una. ¿Sale? Esos serían otros exentos. Ahí viene, fíjense, la fracción a lo que me preguntaba hace ratito quién era, ya apareció, si estaba en el 93. Maricruz, ¿no? Fíjate cómo están en los ingresos exentos. Y ahí viene, más adelantito viene esto de los ingresos exentos. Si tú recibes, porque de qué va a depender el hecho de, me decías, ¿los tengo que informar o no los tengo que informar? Yo te dije, pues no, porque no es ingreso. Si recibes puro de esos. Pero si tú recibes salarios, tienes una tienda, eres reciclo, tienes arrendamiento y aparte recibes esta parte de conceptos por alimentos, ahí tendríamos que evaluar el monto total de los ingresos para ver si por lo menos se informa, ¿eh? Por lo menos se informa. Por naturaleza no se tendrían que informar, como te lo hice saber hace ratito. Están en el artículo 93, fracción 26. Están exentos los ingresos percibidos en concepto de alimentos por las personas físicas que tengan el carácter de acreedores alimentarios en términos de la legislación civil aplicable. Ahí nada más tendríamos que ver que tú también aparezcas como acreedor alimentario y no solamente los menores, o tú como una parte de, no albacea, sino como un administrador de ese fondo de alimentos, de acuerdo a la legislación civil, que exista esa determinación en el juicio correspondiente y que para el que trabajador que entiendo que le retienen esa parte de alimentos, sí esté timbrada. ¿Y se acuerdan que les estaba mencionando lo de los terrenos ejidales y comunales? Pues aquí ya apareció. Y no es que yo lo diga, ¿eh? Cuando yo les digo un terreno ejidal, un terreno comunal, no se pueden vender. ¿Cómo, contador? Si yo he vendido, si yo he comprado, si yo conozco mucha gente que tiene terrenos comunales y pues los vende o los compra. Les digo, ese es un término común, porque ni se venden ni se compran. ¿Qué dice aquí la fracción 28? Están exentos, ¿eh? Y solamente estos. Quiere decir que si no son estos, los demás están grabados. Los que deriven de la enajenación, y como les dije, no del terreno, ¿qué se puede enajenar? El derecho parcelario. Enajenación de derechos parcelarios de las parcelas sobre las que hubiera adoptado el dominio pleno, o de los derechos comuneros, siempre y cuando, y hasta lo puse en negritas, sea la primera transmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros. La primera, ya la segunda en adelante, ya no te aplica la fracción 28. Y otra cosa que nunca pasa. Y la misma se realiza en los términos de legislación de la materia, o sea, agraria. Hasta ahí vamos bien. La enajenación a que se refiere esta fracción, ojo, deberá realizarse ante fedatario público. Y el enajenante deberá acreditar que es titular de dichos derechos parcelarios o comuneros, así como su calidad de ejidatario comunero mediante los certificados o títulos correspondientes. En caso de no acreditar la calidad de ejidatario comunero, conforme a lo establecido en el párrafo anterior o que no se trate de la primera transmisión,
que se efectúe por los ejidatarios o comuneros, el fedatario público calculará y enterará el impuesto en los términos de este título. Y aquí sí les hago la pregunta. ¿Quién que venda un terreno comunal o ejidal va a ir ante el notario? Nadie, nadie. Que yo conozca a nadie. ¿Cuál es el único requisito que te ponen? Ve ahí al comisariado, te van a cobrar tanto para que te den tu nueva constancia de posesión y ya. Oye, no tenemos que ir ante el notario. Es más, si tú le dices a un ejidatario que va a tener que ir ante el notario a realizar su primera enajenación, te va a decir que no. Pero ya vimos que de acuerdo a la fracción 28, si este ejidatario sí era ejidatario, ojo, si es ejidatario, hace su primera enajenación de los derechos parcelarios o de los derechos comuneros, hace su primera enajenación a X persona, tal vez que no es ejidatario, no es comunero, pero la hace. De entrada, ese ingreso que va a percibir el ejidatario o comunero debería estar exento. Pero la obligación para que este ingreso se considere exento, ¿cuál fue? Que esta operación se formalice, se realice ante fedatario público y que ante ese fedatario público se acredite que yo en realidad sí soy ejidatario comunero y se me aplique la exención. Ah, pero es que como aquí somos la ley, no vamos ante el notario. Cuando llegue el SAT, que dudo que lo haga, porque pues para que se metan ahí en esos problemas, no lo van a hacer, pero pues la ley así lo dispone, ¿eh? Tendría que llegar el SAT y decir, a ver, ¿por qué no lo llevaste ante el notario público, ante el fedatario público? Como no cumpliste con la fracción 28, 28ª de la ley del impuesto sobre la renta, del artículo 93, simplemente no te aplico la exención. No te aplico esa exención, y si no te aplico la exención, ¿qué crees que va a pasar? Me vas a tener que pagar el impuesto. Ya todos los que se encargan a comprar y vender terrenos comunales o girales se salen de esta exención de la fracción 28 y tendrían que tributarlo como un ingreso normal en el capítulo de enajenaciones de actividades empresariales, pues en el régimen general o hasta posiblemente un recibo. Quedamos hasta acá en el tema de alimentos, igual no sé si quedó por ahí, ¿quién? Maricruz, ¿no? Y ya lo del tema de los terrenos. Ahora, las exenciones previstas en las fracciones 17, vamos a ver cuál era esa fracción 17 que me hablaba de viáticos. 19, inciso A, enajenación de casa habitación. Y 22 que me habla de herencia, no serán aplicables, ojo, cuando los ingresos correspondientes, y aquí se detonó la otra obligación que te dije hace ratito, y ese es un punto específico a evaluar en nuestra declaración anual. Le puso condición a exenciones. Te dije, en el tema de viáticos, yo pensé que nada más que cumpliera eso, que no se erogara en una franja de 50 kilómetros, etcétera, ya iban a estar exentos, ¿no? Que vinieran acompañados de su comprobante fiscal, etcétera, ya iban a estar exentos. Ah, que si yo vendía mi casa habitación, que lo llevé ante fedatario público, todo esto, ya iba a estar exento, así en automático. Ah, que obtuve una herencia por el solo hecho de que todo el trámite se realizó ante fedatario público, ya, no tengo que informar nada. Como les decía, ya vendí mi casa y ya me lavo las manos. Ya recibí la herencia, no hago nada. Recibí viáticos, ya me los gasté, ya los comprobé, ya no pasó nada. Ah, espérate. Si tú no cumples con lo que dice aquí, la exención prevista en las fracciones 17, 19, inciso A y 22 de este artículo, no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados, ojo, no sean declarados en términos del tercer párrafo del artículo 150 de esta ley, estando obligado a ello. O sea, que si tú vendiste tu casa habitación y estás obligado a declararlo, si tú no haces tu declaración anual, quiere decir que estás perdiendo la exención de esas 700,000 UDIs. Y si pierdes la exención, ¿qué crees que va a pasar? A nivel anual, te va a salir un impuesto a cargo, que ni vas a estar enterado porque precisamente por eso la perdiste, por no haberla presentado. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que debes esas cantidades? Cuando existe una facultad de comprobación.
Entonces, para resumir esta parte, que es la parte donde ya determinamos qué sí vamos a presentar y qué no vamos a presentar. Primer pregunta, ¿estoy obligado a presentar declaración por viáticos, herencias o enajenación de casa habitación de acuerdo a lo que establece el tercer párrafo del artículo 150? Si la respuesta es sí, nos vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es, o la siguiente pregunta es, ¿ya los informé o los declaré? Si la respuesta es sí, ya los declaré. Ok, exención sí aplica. No los declaré en mi declaración anual, la exención no te aplica y en consecuencia todo ese ingreso o la ganancia, por ejemplo, en enajenación de casa habitación, estaría totalmente grabada. Y vamos a ver qué dice ese artículo 150, párrafo tercero. Les decía hace ratito algo de los 500,000, ahí les vienen aquí están los de los 500,000 para que no quede duda dónde venían. El artículo 50 ya viene en el capítulo décimo, que se denomina de la declaración, el capítulo onceavo, perdón, de la declaración anual, capítulo onceavo del título cuarto, ya me está hablando de la declaración anual. ¿Qué dice este artículo 150? Las personas físicas, y ojo con lo que te pongo ahí en negritas, las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los, ojo, exentos, por eso te decía hace ratito, lo de pensión alimenticia, ¿lo fuimos a encontrar exentos? Sí. Pero ¿qué tal que aparte de ese exento, vendiste una casa? ¿Qué tal que aparte de ese exento recibiste una herencia? ¿Qué tal que aparte de ese exento te sacaste un premio? ¿Qué tal que aparte de ese exento tienes alguna actividad económica, profesional, empresarial, eres reciclo, eres régimen general, es arrendamiento, tributas en alguno de los regímenes, tienes plataformas tecnológicas, etcétera? Pues sí te va a aplicar lo del artículo 150, ¿eh? Porque dice, las personas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos, ya vimos los del 93, y de aquellos por los que se haya pagado un impuesto definitivo. ¿Por quiénes? Pues si estás en plataformas tecnológicas y optaste por pagos definitivos, entra ahí en excepción. ¿Quién más paga impuesto definitivo? Premios, como te decía hace ratito, premio. Intereses también paga impuesto definitivo. O sea, por eso no, esos no van a entrar. Están obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. Y aquí también algo importante, viene una diferencia sustancial con lo que vemos en personas morales. En personas morales, ahorita ya estamos en marzo, claro, eh, en personas morales me dice que tengo 3 meses después de que termina el ejercicio, el cierre del ejercicio fiscal, para presentar mi declaración anual. O sea, me da oportunidad para hacerlo en enero, en febrero o en marzo. Pero para personas físicas dice en el mes de abril. Si la quiero presentar ahorita, posiblemente sí me va a dejar, ¿eh? Pero no se debería presentar ahorita. Hay algunos que dicen, es que para que sea yo de los primeros que me van a devolver, es más, hasta vas a entorpecer ahí el tema de las devoluciones automáticas y todo lo que pueda llegar a suceder en el mes de abril. Así que para personas físicas no es de enero a abril, para personas físicas es en abril. Para personas morales, de acuerdo a lo que nos dijo el artículo 9, último párrafo, sí me estableció que en los 3 meses posteriores al cierre del ejercicio. Y ahora viene cuándo puedo optar por no presentarla, porque de entrada estoy obligado a presentar. Podrán optar por no presentar la declaración, a que se refiere el párrafo anterior, las personas físicas que únicamente, y aquí ojo, obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos en los señalados en los capítulos, ¿cuáles? 1. ¿Cuál es el capítulo 1? Asalariados. Y 6 de este título. ¿Cuál es el capítulo 6? Intereses. Cuya suma no exceda de 400,000 pesos. Si yo no excedo esos 400,000 pesos, puedo optar por no presentar. Pero siempre que los ingresos por intereses reales no excedan de 100,000 pesos. Y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere el artículo 135. Como les decía, intereses es pago definitivo.
Quiere decir que si tú de salarios obtuviste 300,000 y de intereses reales 100,000 pesos y te hicieron la retención de intereses, y es lo único que percibes, no tienes otras cantidades, ahí pudieras optar por no presentar. Pero con que te llegue por ahí un depósito por tu actividad profesional, ya, te sales de este supuesto y vas a tener que evaluar la presentación en caso de este párrafo. En el caso de este párrafo. ¿Qué dice ahí? En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos, ojo, totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago del impuesto, o sea, los exentos, y por los que se pagó impuesto definitivo. Ya les dije cuáles, premios, intereses, superiores a 500,000 pesos, y esto que les pongo en negritas es lo que va a detonar las obligaciones. Deberán declarar la totalidad de sus ingresos. Por eso te dije, si vendiste una casa habitación que te costó 600, que la vendiste en 600,000 pesos, vamos a ponerle así, de entrada ya estás obligado a declarar esos ingresos. ¿Por qué? Porque es mayor a 500,000. Oye, pero están exentos, todo eso está exento. ¿Qué dice aquí? Incluyendo aquellos por los que no se está obligado al pago del impuesto. Tú no tienes ni actividad ni nada, no tuviste ningún otro ingreso, ni salarios, ni intereses, nada. Solo vendiste tu casa por 600,000 pesos. ¿Estás obligado a presentar tu declaración anual? Sí, porque supera los 500,000 pesos. Ah, fíjate que vendí un terrenito en 300,000. ¿Tengo que declarar? No, ahí no, porque no supera los 500,000. Ah, pero es que aparte de ese terreno que vendí en 300,000, fíjate que tengo salarios de todo el año que suman 200,000. Y luego tengo otros ingresos por arrendamiento que suman 100,000. ¿Cuánto llevamos? 600,000. Ya te vas a ver obligado a presentar declaración donde vas a informar todos, absolutamente todos tus ingresos. ¿Cómo dice ahí? Incluidos aquellos por los que no se esté obligado al pago del impuesto. Por eso vamos a tener que informar cuánto se vendió, cuántos años han pasado, cuál fue el ingreso acumulable, el impuesto sobre ingreso acumulable, el impuesto que te retuvo el notario en dado caso que exista, el ingreso no acumulable, el impuesto sobre ingresos no acumulables, cuánto vas a... Ah, en el tema de premios, por ejemplo, de cuánto fue el premio, quién fue la institución emisora, de cuánto fue la retención del impuesto, si ya se enteró ese impuesto, definitivo, claro, de salarios, todo. O sea, vas a tener que informar cada uno de esos rubros. Así que no perdamos de vista estos 500,000 pesos. Si la suma de todos tus ingresos da más de 500,000 pesos, ya ni te preguntes si estás obligado a presentar tu declaración anual. Vas a estar obligado. Incluido, como dice, los que no estén obligados al pago del impuesto en los términos de las fracciones. ¿Qué? 17, ¿te acuerdas de la fracción 17? Viáticos. 19, inciso A, enajenación de casa habitación. Y 22 del artículo 93, herencias. Vuelve a aparecer, por eso les dije no perdamos de vista esos. Viáticos, luego enajenación de casa habitación y luego herencias. Que las herencias están exentas, pero las vas a tener que informar. Y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138, intereses y premios. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de servicio pro personal subordinado estarán a lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. O sea, que si no prestaste servicios todo el año, vas a tener que presentar declaración anual. Si rebasas tus ingresos mayores a 400,000 pesos, si tuviste más de dos patrones, más de un patrón, o sea, dos o más, vas a estar obligado a presentar esa declaración, o sea, informar también tus salarios, porque tu patrón no lo va a hacer. Tu patrón en ningún momento informó esos salarios. Ahí están. Si solamente, perdón, tienes intereses reales, dice la regla 3.17.2. A ver, vamos a ver aquí. Podría poner la diapositiva. Ah, sí, claro. A ver, ahí. La otra.
¿Cuál otra? ¿Este? A ver, regalado Fraga, ¿era esa? ¿Sí? Ok, ahí la dejo. Si hay alguna duda con esa diapositiva, me comentes, ¿eh? Carlos, los trabajadores que obtienen crédito de Infonavit, ajá, ¿tienen que informar ese crédito en datos informativos? No, no, porque el crédito es una deuda de carácter civil, ¿sale? Ahí, mediante un procedimiento de amortización con ese responsable solidario llamado patrón, el crédito no es como un préstamo normal, no se considera un préstamo de los que hay que informar en eso de los 600,000 pesos, ¿sale? Hay como hay una aplicación de la parte patronal, se da otro tratamiento, no como préstamo, ¿sale? Gracias, sí, sí, regalado. Anita, ¿los ingresos percibidos por asimilados a salarios presentan declaración anual si rebasan los 400,000 pesos? Claro que sí. El mismo tratamiento de salarios. Todas las disposiciones en materia de salarios a reserva del subsidio para el empleo, que ya también ya nadie le aplica, todas las disposiciones son las mismas para salarios asimilados a salarios. Sí tendrían que presentar esa declaración anual. ¿Sale? De nada, de nada. Sale. Entonces estábamos en esta, ¿no? La regla 3.17.2, ¿qué nos dice? Ah, la que dice herencias, ¿está? Ahí, ¿no? Ahí. Sí, de nada, de nada. Esta que estamos viendo en pantalla es de las que considero uno de los datos que se tienen que tomar más en cuenta por esos 500,000 y me da un panorama bastante claro de pago definitivo de acuerdo al artículo 138, ingresos exentos de acuerdo a las fracciones que 17, 19 y 22 del artículo 93, como les dije, la 17 es viáticos, la 19 es enajenación de casa habitación y la 22 es herencias. ¿Sale? Perfecto. Ustedes me dicen si ya la muevo, ¿eh? De todas formas, este material se lo voy a enviar ahí al contador Berrones para que lo puedan compartir sin problema, ¿vale? Por si tienen que tomar ahí alguna nota o algo así, se las comparto, ¿vale? Ok, estamos aquí entonces, regla 317.2, para los efectos del artículo 136, fracción segunda, las personas físicas que únicamente perciban los ingresos acumulables de los señalados en el título cuarto, capítulo 6 de las citados e intereses, cuyos intereses reales en el ejercicio excedan de un monto de 100,000 pesos, a que sirve el artículo 135, deberán presentar declaración anual. Se refiere a estos que no excedían de 100,000. Si aquí exceden de 100,000, lógico que vas a tener que presentar tu declaración anual. Y luego, si aparte obtienes, dice, si aparte obtienes ingresos de los señalados en otros capítulos del título cuarto y se encuentran obligados a presentar declaración anual, quedarán relevadas de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones por los por los ingresos derivados de intereses. Lo mismo que nos dijo la primera casi que estuvimos viendo, siempre que se encuentren inscritas en el RFC por esos otros ingresos. Y para ir cerrando este tema de salarios, me decía aquí que si obtengo aquí los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado estarán a lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. Y lo que nos dice aquí, los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Presentar declaración anual cuando tengan otros ingresos, ¿sale? O sea, si tienes salario, si tienes otro ingreso, presentas declaración anual. Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentara declaración anual, ojo, esa comunicación o ese escrito se tuvo que haber presentado a más tardar el 31 de diciembre, si lo menciona el reglamento. Inciso C, cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.
de cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo de fuente de riqueza ubicada en el extranjero provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones de acuerdo al artículo 96. Si tú recibes ingresos del extranjero, vas a tener que pagar impuestos en México. Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos. Son supuestos que no se deben cumplir todos. Cualquiera que se cumpla va a obligar a la presentación de la declaración anual. Pero en regla miscelánea vino algo importante. Eso de los 400,000 pesos se quedó ahora ya como regla general en ley, pero vino miscelánea y dijo, pues siempre, ¿no? Resulta que si tú tienes ingresos superiores a 400,000 pesos, puedes, ay, perdón, puedes no presentar tu declaración anual, de acuerdo a lo que establece esta regla en pantalla 3.17.11. Bueno, esta fue de la 2022, tendríamos que ver la 2023, ¿no? 24 para la 2023. Para los efectos de los artículos 81, fracción primera del Código Fiscal, 98, fracción 3, inciso A y E, 133, fracción segunda y 150, primer párrafo, los contribuyentes personas físicas no estarán obligadas a presentar su declaración anual del ISR, en este caso del 2023, sin que tal situación se considere infracción a las disposiciones fiscales, siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes supuestos. 1. Hayan obtenido ingresos exclusivamente por salario en general por la prestación de servicio personal subordinado de un solo empleador, siempre que no exista ISR a cargo del contribuyente en la declaración anual. Y aquí se eliminó los 400,000. Quiere decir que si tú tuviste ingresos superiores a 400,000, pero tuviste ingresos de un solo empleador y no tienes impuesto a cargo, puedes optar por no presentar tu declaración anual. Si obtuviste intereses que no hayan excedido de 20,000 pesos, los intereses nominales. 3, que el empleador haya emitido el CFDI correspondiente. Quienes hayan percibido ingresos del capítulo 1, título 4, o sea, salario, en el ejercicio que se trate por conceptos de que jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y también los que estén obligados a informar en la declaración, a ellos no es si quieres, ahí sí la vas a tener que presentar. O sea que si eres un asalariado que obtuvo ingresos por separación, a fuerzas presentas tu declaración anual. Oye, es que no rebasé los 400,000 pesos, no le hace. El hecho de que tengas ingresos por separación detona tu obligación de la declaración anual. Y también, ¿qué más? Sí, estás obligado a informar préstamos, donativos, premios, de acuerdo al artículo 90. Y también, si de acuerdo al artículo 150, rebasas esos 500,000 pesos de la totalidad de tus ingresos, no te aplicaría esta regla 3.17.11. Y ya por último, para ir cerrando y podamos entrar a una sesión por ahí de preguntas y respuestas, el artículo 151 ya me habla ya del procedimiento, que en realidad es bastante sencillo. Si nosotros, de hecho, la declaración anual de personas físicas es mucho más intuitiva y viene con muchos más datos precargados que la declaración anual de personas morales. Si ustedes entran a la declaración anual de personas físicas, ya está, es más, reciclos ya se hace con los ojos cerrados. Ya tiene tu ingreso ya acumulado, ya te pone ahí tu tasa y ya, eso es todo. Para ingresos de personas físicas ya hasta trae seleccionados los regímenes que detecta. Claro, hay que tener cuidado ahí. Si tenemos otros, hay que agregarlos, poner los datos, pero solamente son datos bastante específicos. El artículo 151 me dice algo que conocemos como deducciones personales. Y viene ahí la recomendación porque tenemos actualmente, ya se actualizó para efectos del visor de deducciones personales. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley, que les corresponda las siguientes deducciones personales. Primero, honorarios médicos, dentales, servicios profesionales en materia de psicología, nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.
Gastos hospitalarios efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge, para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular, sería la UMA elevada al año. Se efectúen mediante cheque nominativo, transferencias o desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente que componen el sistema financiero mexicano. ¿Qué más? Gastos de funeral, donativos no onerosos ni remunerativos, intereses reales pagados, todas esas son deducciones personales, en créditos hipotecarios. ¿Qué más? Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente a la cuenta de aportaciones complementarias. Y ahora, esta última parte. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta 10% de los ingresos acumulables del ejercicio, del contribuyente del ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a 5 salarios, en este caso 5 UMAS, del contribuyente elevado al año. Si nosotros nos metemos al aplicativo de declaración anual, ya está multiplicado ese 10% y ya nos da el monto total de deducciones personales que podemos restar. Dice el 15%, perdón, este último párrafo, el monto total de las deducciones que podrá efectuar el contribuyente, este artículo, no podrá de la cantidad que resulte menor entre 5 veces el valor de la UMA anual y el 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo los que no se paguen impuestos, o sea, todos. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de la fracción 5, que ese sí tenía su propio tope del 10%. Pero eso también ya lo calcula el aplicativo. Va a hacer la evaluación. Si tus ingresos por el 15% da menos que 5 veces el valor anual de la UMA, te va a poner ya el monto máximo a aplicar deducciones personales, va a ser el 15% de tus ingresos del contribuyente. Y última pregunta. Aquí, ¿por qué no aparecen las colegiaturas? Porque las colegiaturas, ahí está del ¿cómo se llama? Visor de deducciones personales. Ya dice del 2024. Porque las colegiaturas, ojo con las colegiaturas, no son deducciones personales. Se establecieron mediante un decreto que todavía está vigente, claro, y no ha sido actualizado. Así que las colegiaturas, de acuerdo a ese decreto, también las podemos restar, pero como tal dentro de um, dentro del artículo de deducciones personales no está. Les pongo en pantalla solamente el decreto para que lo vean, en la fecha, los rubros que tenemos. Ahí en ese decreto es donde se estableció el estímulo como tal de colegiaturas. Se los pongo en pantalla, que es el decreto. Ahí está, el decreto del día 26 de diciembre del año 2013, todavía está vigente. Compra de medicamentos en las farmacias son deducciones personales porque la plataforma las está tomando. La compra de medicamentos en farmacia, no. El medicamento que viene en la misma, en el CFDI de la atención médica hospitalaria y el médico y todo eso, eso sí, o sea, tiene que venir junto. Pero el medicamento así solito, sin atención médica, esa no es una deducción personal. Si lo está tomando, lo recomendable, recordemos que es una plataforma, ahí lo recomendable es no considerar, quitarlos de ahí, porque eso sí, de plano no. La propia autoridad ha referido que los medicamentos sí son deducciones personales siempre y cuando vengan dentro de ese servicio médico hospitalario. Así solito, no. ¿Sale? Por aquí está lo de colegiaturas, aquí está, el artículo 1.10, todavía está vigente este decreto de colegiaturas. ¿Quedamos? Esto sería lo que les muestro, y pues de hecho la declaración anual, como les comento, va a abarcar del capítulo 1 al capítulo 9 de los demás ingresos. Ya vimos ciertos montos, cuándo sí, cuándo no, cuándo deberíamos evaluar si estamos obligados o no. No perdamos de vista, y uno de los montos más importantes son esos 500,000 pesos a que se refiere el artículo 150. ¿Vendiste casa? Vámonos. No. Espérate a tu declaración anual y fíjate si vas a tener que informarlo. ¿Recibiste herencias? Vas a tener que informarlo. ¿Recibiste donativos, premios, préstamos? Informarlo.
Si superan 600,000, ahí sí hay un tope para informe. Y todo lo demás de acuerdo a cada régimen específico. Ya todo viene precargado de acuerdo a tus declaraciones mensuales. Así que si tus declaraciones mensuales estuvieron realizadas de manera correcta, tu cálculo anual va a salir de manera correcta. ¿Ok? Pues vamos a establecer unos 10 minutitos por ahí si es que hay algunas preguntas para que no se vayan sin sus respuestas, tal vez respuestas, tal vez más dudas, ¿no? Pero de que hacemos algo por aquí, hacemos algo, ¿no? Pues no sé, como les dije, es un tema pues bastante bonito, pero también bastante extenso, porque pues son 9 capítulos, ¿no? 9 capítulos. Si nos metiéramos a estudiar cada uno, pues sí hacemos un diplomado de personas físicas casi, porque sí lleva, algunos están extensos, algunos son una tasa directa nada más, como es la cuestión de los premios y la cuestión de intereses, pero lo demás, ejemplo, dividendos, herencias, enajenación, adquisición, lleva sus procedimientos específicos, ¿vale? Pues dejo el chat, los micrófonos para preguntas y respuestas, ¿vale? Los leo. Nada, nada, nada. Parece no tenemos preguntas. Creo que todo quedó muy bien. O Eh, todo quedó claro, o todo quedó muy confuso, dice, pero algo quedó por ahí. esperemos que todo sea muy, muy claro, que no tengan dudas. Bueno, contador, le agradecemos su participación. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Le vamos a compartir igual ya su diploma por la participación. Por ahí se le va a estar enviando. Y bueno, al igual que Juventino al principio, finalizamos promocionando el armario oaxaqueño, agradeciendo los regalos, si los pueden apreciar, están muy, muy padres. Si pueden entrar a la página de un día un emprendedor, pues está la entrevista para si les interesa. Tienen productos muy, muy bonitos. Igual les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Y pues bueno, el curso se quedará grabado y se va a subir igual a YouTube. Va a estar disponible mañana, igual la repetición, el mismo horario, sábado, 10 de la mañana, por ahí para los que no pudieron entrar. Y bueno, pues de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Principalmente contador por su participación, igual a los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias. Hasta luego.